Sí, Sí. profe. Bien, hoy vamos a arrancar con lo que es el puerperio y después vamos a ver las complicaciones del trabajo de parto, ¿sí? Podemos llamar al puerperio como el cuarto periodo del trabajo de parto. Es más, ustedes en práctica los ven como el cuarto periodo del trabajo de parto. Yo lo veo como un tema totalmente aparte, ¿sí? Pero bueno, es importante que lo tengan cuando hablan de trabajo de parto como los diferentes periodos y en práctica se los toman como el cuarto periodo de trabajo de parto, ¿sí? No sé si han estado viendo parto con práctica. Voy a apagar el micrófono. Gri, apagate el... Eso, no dije nada, porque justo hacía interferencia. Bien, ¿qué es el puerperio? ¿Sí? El puerperio es un periodo fisiológico que sigue al alumbramiento en el cual los cambios anatomofisiológicos del embarazo se revierten al estado pregestacional, ¿sí? Y tiene una duración aproximada de unas 6 semanas. Podríamos llamar al cuarto periodo del trabajo de parto a esas primeras 2 horas posparto, que serían las horas más críticas, ¿sí? En donde nosotros más cuidados vamos a tener que tener para evitar, ¿sí? ¿Qué podemos evitar después del parto? ¿Alguien sabe qué urgencias obstétricas hay en el ¿Hemorragias? posparto inmediato? ¿Cómo, Flor? ¿Hemorragias? Bien, las hemorragias. Una de las causas de hemorragias es porque el útero no hace hace una atonía. En vez de ponerse tónico, de ponerse duro y contraerse, no lo hace, entonces se empieza a sangrar, ¿sí? Y esa es una emergencia obstétrica. Y es algo en la cual nosotros tenemos que prestar mucha atención, sobre todo en qué tipo de pacientes. ¿Cesárea? No, ¿Las cesáreadas? una cesárea puede hacer una atonía, sí, pero hay una característica más puntual que suele suceder en este tipo de pacientes. Piensen en el útero. ¿En las que son primigestas o no? No, al revés. Las que son multigestas. Placenta ¿Sí? previa. No, las que son multigestas. Ah, multigestas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué creen que las multigestas tienen más riesgo de hemorragias que una primigesta? Porque su útero no es como antes, ya está estirado, profe. Claro, las fibras musculares ya tienen menos elasticidad, ¿sí? Entonces les cuesta más retraerse y volver a su estado original. Entonces es más fácil que una multigesta haga una hemorragia que una primípara. Bien, que su útero todavía tiene todas estas fuerzas contráctiles que no las tiene eh, una paciente multigesta. Cuando nosotros tenemos un montón de embarazos, ese útero se fue estirando y volvió, se fue estirando y volvió. Entonces cuesta un poco más que se empiece a contraer el útero. ¿Alguien pudo presenciar un parto, el alumbramiento y las maniobras que se realizan una vez que se produce el alumbramiento? ¿Nadie? No, profe, no tuvimos la suerte de tener parto día viernes cuando íbamos a las prácticas. Y la vez que los chicos pudieron ver, había muchos médicos y todo eso adelante de la paciente, entonces no se podía ver bien. Sí Bien. vimos la recuperación de una paciente que tenía cesárea, que vimos el sangrado, los coágulos que había que sacarle, que la doctora le sacaba, y el peso que le ponían para controlar la altura del útero. Después, Bueno, cómo quedaba. ¿por qué le ponen peso? Porque ese útero no se contrajo como debería contraerse. Entonces, al colocarle peso, nosotros ayudamos a que se mantenga ese tamaño, ¿sí? Que no se distienda. Entonces, una de las prácticas es colocar peso para evitar que haga la atonía uterina. No se le pone peso a todas las posquirúrgicas, ¿sí? Para que les quede claro eso. Cuando les costó, después del alumbramiento, que el útero se contraiga, ¿sí? Que lo que hace se le llama globo de Pinar, ¿sí? Se le llama globo de seguridad de Pinar, que es lo que hace que el útero se contrae y se ponga como una bolita y baja por debajo del ombligo,
Entonces eso hace que, a eso se le llama globo de seguridad de Pinar, ¿sí? En donde el útero se contrajo y va a evitar una atonía. Cuando eso no sucede y cuesta, lo que se empieza a hacer son masajes en la zona abdominal para ayudar al útero a que se contraiga, ¿sí? Estimular a ese útero para que se achique, por así decirlo. ¿Y qué es lo que vamos a ver si hay sangrado, si sigue sangrando? ¿Cuáles son las causas por las cuales el útero no se contraiga? Que hayan quedado restos, ¿sí? Que cuando la placenta se desprendió, hayan quedado restos, ¿sí? Membranas ovulares dentro de la cavidad uterina. Eso va a ser una de las causas que no hagan que el útero se contraiga. Otra de las causas son que queden coágulos dentro del útero. Cuando se llena de coágulos la cavidad uterina, no permite que el útero se pueda contraer, ¿sí? Entonces va a seguir sangrando. Por eso una de las maniobras que se realizan es la extracción de coágulos posalumbramiento. Una de las terceras causas en las cuales el útero no se contraiga y empieza a haber una hemorragia es una coagulopatía, ¿sí? Que no haga que pueda haber que una coagulación, ¿sí? Entonces el útero no deja de sangrar, por ende no logra ponerse tónico. Bien, dentro del puerperio tenemos la clasificación, siempre hablando ahora del puerperio normal, ¿bien? Entonces, dentro del puerperio lo que nosotros incluimos es que nuestra paciente vuelva a su estado original antes del embarazo. Si todos los cambios anatomofisiológicos que nosotros vimos al principio, ahora se tienen que revertir. Y clasificamos al puerperio en puerperio inmediato, mediato y tardío. Hay bibliografías que ponen un estadio más, que está en lo que es el periodo mediato, pero en lo que nosotros vemos estos 3 estados de puerperio. El puerperio inmediato comprende las primeras 24 horas, ¿sí? Después del parto. Cuando los mecanismos, ahí acá actúan lo que son los mecanismos hemostáticos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a hacer que deje de sangrar la paciente, ¿sí? Empieza a haber un montón de coagulación, en donde hace que todo lo que son... Vieron que cuando se iba formando la placenta, se iban desarrollando todas estas arterias y venas que hacían que se nutra nuestro bebé. Entonces todo esto se tiene que empezar a revertir y va a ir cayendo por sangrado y esto va a hacer también que el útero se empiece a contraer. Dentro del puerperio inmediato se encuentra el periodo crítico, que son las primeras 2 horas. Por eso, dentro de el post trabajo de parto, lo que se hace es dejar a la paciente en UTPR 2 horas. Las primeras 2 horas las pacientes siempre se quedan para poder nosotros realizar los cuidados oportunos y evitar cualquier tipo de complicación postparto. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien, entonces si nosotros hablamos de puerperio inmediato, hablamos de las primeras 24 horas, siendo las 2 primeras horas las más críticas. ¿Alguien pudo hacer la recuperación de una paciente puérpera? No, dentro de en UTPR, cuando fueron a las prácticas. No. Bueno, y cuando fueron al internado, en el internado, ¿qué revisaron de las pacientes? Nosotros, por ejemplo, en el Una neonatal, valoración cefalocaudal, profe. hicimos el informe de enfermería a las pacientes. Por ejemplo, yo tuve una paciente que tenía 33 semanas, no, 34 semanas y estaba con mucha dinámica uterina, Bien. pero no ¿Pero había puérperas tenido... no vieron? ¿Cómo? ¿Nadie valoró puérperas? No.
Bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a valorar de una paciente puérpera? ¿Sí? Es el estado del útero, ¿sí? Qué tan contraído el útero está, cómo es el sangrado, ¿sí? En el sangrado lo que vamos a ver se llaman loquios, y vamos a ver en el útero en qué altura uterina tiene. Bien, aparte de revisar las mamas, que es donde viene después lo que es la lactancia. Bien, pero bueno, dentro del puerperio inmediato, en las primeras 24 horas, se pueden producir las hemorragias postparto, ¿sí? Generalmente, cuando sucede una urgencia, sucede en esas 2 primeras horas que el útero puede haberse puesto tónico y de repente generar una atonía de golpe y la paciente empezar a sangrar, y es una urgencia porque puede hacer un shock hipovolémico. ¿Qué es importante que ustedes revisen? Es que el útero esté contraído, que el sangrado sea normal, algo de sangrado va a haber, pero que no sea como que está abierta una canilla, ¿sí? Si nosotros vemos que hay como un hilo de sangre que sigue saliendo, es porque puede haber un desgarro que está sangrando, o puede haber un sangrado que venga del útero, ¿sí? Que si sigue sangrando puede generar la atonía. Pasado el puerperio inmediato, viene el puerperio mediato, ¿sí? Que abarca del 2º al 7º día después del parto. Que más o menos nosotros pasamos a las pacientes se van de la institución en el puerperio mediato, ¿sí? Porque como máximo están 3 días internadas. Por lo menos están 48 horas, porque las primeras 24 horas son las críticas y se quedan 24 horas más para valoración. Sobre todo por el recién nacido, a veces más que por la mamá. Cuando las pacientes han tenido cesáreas y es la segunda o tercer cesárea, se esperan que estén por lo menos 72 horas para evitar cualquier tipo de complicación. Y el puerperio tardío comprende del 8º día hasta los 42 días posparto, que generalmente este puerperio finaliza cuando comienza el periodo menstrual, y ahí podríamos llegar a decir que finaliza el puerperio. Hoy hay diferentes estudios que hablan de que no es tan estricto, ¿sí? El puerperio puede abarcar hasta quizás 2 años, pero lo que es bibliográficamente habla de que son hasta los 42 días posparto, sí, que sería lo que llamábamos ¿qué se le dice a las pacientes? Que no pueden tener relaciones hasta qué día, ¿por qué? Cuarentena, ¿puede ser? Bien, porque está la cuarentena. Bien, sí, que son esos 40 días donde recién ahí, pasados esos días, puede empezar a tener una vida, digamos, normal en lo que sea la vida sexual. Mientras tanto, no se recomienda, o sea, se les avisa a las pacientes que por 42 días no deberían tener relaciones sexuales. Y bueno, y se encuentran dentro de esta catarata hormonal que empieza a acomodarse. Pero sí, los cambios anatomofisiológicos, en realidad, para volver a su completa normalidad, tienen un periodo de 2 años. ¿Sí? Es por eso que se les pide a las pacientes que el intervalo entre una gestación y la otra sea de mínimo 2 años. ¿Cuáles son los cambios fisiológicos más relevantes, por así decirlo? Tenemos en el útero, que el útero va a involucionar y recupera su tamaño a lo original antes de la gestación. Los loquios, ¿sí? Que es así como deben llamar, no se llaman ni coágulos ni sangrados, se llaman loquios, ¿sí? Que son las secreciones vaginales durante la etapa del puerperio, que tienen diferentes características, ¿sí? Pueden ser cerosos, alba, rubro. Ahí vamos a ver una imagen para que ustedes vean cuál es la característica de cada uno de estos loquios. Las mamas, ¿sí? Las mamas aumentan de tamaño y van a empezar a producir el calostro, que va a ir convirtiéndose en lo que es después la leche de transición, la leche madura. El suelo pélvico, ¿sí? Empieza a recuperar progresivamente el tono muscular. Acuérdense en que, ¿qué le pasaba al suelo pélvico?
Se debilitaba. Es como, sí. Claro, se relajaba, ¿sí? Tenía que distenderse para que pueda salir nuestro bebé. Entonces, bueno, progresivamente empieza a recuperar toda esa musculatura, la fuerza y el tono del músculo. En lo que es el sistema endocrino, hay una caída brusca de todo lo que son las hormonas placentarias, pero sí se sigue estimulando lo que es la prolactina y la oxitocina por la lactancia materna. Y otro de los cambios es la psiquis materna, ¿sí? Que puede haber desde alegría hasta tristeza, ¿sí? Y puede haber una depresión postparto. Todo esto generalmente está en relación con esta cascada, ¿sí? Hormonal y esta sub y baja de hormonas durante todo este periodo. Bien. Los tipos de loquios. Tenemos 3 tipos de loquios, como generales, ¿sí? Los loquios rubros, que son rojos, es como el sangrado abundante de una menstruación, que son los primeros días, ¿sí? Generalmente en el posparto inmediato el sangrado es más abundante y va a empezar a disminuir su cantidad a medida que van pasando los días. ¿Qué características tienen? Es un color rojo intenso, es una sangre más bien fresca, se ven como si fuesen coágulos porque hay restos de membrana. El olor es como si fuese el similar a una menstruación y es abundante. Después del 4.º día hasta el 10.º día más o menos, los loquios son más cerosos, ¿sí? Empiezan a tener como ese color amarronado, como cuando empezamos a disminuir o la finalización o al principio de la menstruación. Es de menor cantidad y estos lo que contienen es suero y leucocitos, ¿sí? Y no tienen olor. Y por último, del día 10 hasta las 4 o 6 semanas, hay gente que hay mujeres en que finaliza este periodo de sangrado antes y algunos se extienden un poco más. Están los loquios albos, ¿sí? Que son como blancos o amarillentos, como si fuese un flujo, y es bastante escaso. Luego finaliza, ¿sí? Lo que es el sangrado, y bueno, hasta que la paciente vuelva a menstruar, que es donde podemos llamar que finaliza el puerperio y arrancaría la menstruación normal, ¿sí? Durante ese periodo en donde no hay sangrado, ¿qué era lo que pasábamos con respecto a la anticoncepción? ¿Se acuerdan? Que mientras esté con la lactancia y no haya sangrado, ¿sí? No había posibilidades de embarazo, se utilizaba como Tenía método. una anticoncepción natural. Exactamente, muy bien, Mili. Bien. Como resumen de las etapas del puerperio y de los loquios, tenemos la etapa del puerperio, sí, habíamos hablado, el puerperio inmediato, desde el momento del posalumbramiento hasta las 24 horas posparto, sí, con las principales características que son el riesgo de la hemorragia, donde debe haber un control de signos vitales constante, el útero debe estar contraído y comienza la lactancia, ¿sí? Y es en esta parte donde tenemos los loquios rubros, donde son más abundantes, más rojos, con una característica de sangre más fresca. En el puerperio mediato, comienza lo que es la involución uterina progresiva, hay dolor perineal, puede haber riesgo de infección, por eso se le pide a la paciente que si tuvo algún tipo de desgarro o alguna sutura, tiene que mantener los apósitos secos, ¿sí? Cambiarse todo lo que es los apósitos constantemente, no mantenerlos durante muchas horas para evitar cualquier tipo de infección, y es el proceso en donde comienza la adaptación o el binomio mamá-bebé con más apego. Y en esta parte comienzan los loquios rubros que se empiezan a poner menos abundantes y más amarronados. Y en el puerperio tardío, que va desde los 11 más o menos hasta los 45 días, 46,
comienza la recuperación física en general y el ajuste emocional, ¿sí? Donde acá podemos llegar a ver todo lo que es la depresión postparto. La lactancia ya está ajustada o no, dependiendo que haya decidido la madre o si ha podido o no amamantar, y puede retornar la menstruación. Y acá donde tenemos los loquios ya serosos o ya desaparecen completamente el sangrado, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, pasando el puerperio normal, sería todo lo que vimos, pero podemos llegar a tener un puerperio patológico, ¿sí? Entonces, el puerperio puede ser normal o patológico. Cuando es patológico se refiere que está la aparición de alguna complicación durante este periodo, ¿sí? Que ponen en riesgo la salud física y o emocional de la mamá. Vamos a hablar de las principales complicaciones del puerperio, que tenemos la hemorragia puerperal, que puede ser precoz o tardía, ¿sí? Precoz es dentro de las primeras 24 horas, cuando yo les decía que estábamos en el puerperio, ¿cuál? Bien, en Inmediato. el puerperio inmediato, ¿sí? O puede llegar a ser tardía, que es después de las 24 horas hasta los 40 días, o sea que puede ser en el puerperio mediato o Tardío. tardío. Bien. Como causas principales se hablan de las 4T, ¿sí? Que tiene que ver con el tono, tejido, trauma y trombina. ¿Qué significa el tono? Es la atonía uterina, ¿sí? Que el útero no se contraiga. El tejido es cuando habla de la retención de los restos placentarios o de las membranas. El trauma, que serían los desgarros del canal de parto o los hematomas, ¿sí? Durante el parto, ustedes vieron cómo se hace la distensión, ¿sí? De toda la zona blanda del canal de parto, pero puede haber algún tipo de desgarro o algún corte, que era la episiotomía, y ese desgarro puede generar un sangrado. Bien, esto es lo que yo les decía, si nosotros, por ejemplo, tenemos a la paciente que la estamos acondicionando y vemos que viene un hilo de sangre, puede llegar a ser que esté dentro del desgarro o de la episiotomía, que siga sangrando, o que el sangrado venga desde el útero. Y la cuarta T es la trombina, ¿sí? Que habla de lo que son las alteraciones de la coagulación. Hola NASA, ¿cómo estás? NASA, no sé si quieres que te pasen, vayan poniendo los nombres en el mensaje. Ok, te ponen, pongan eso, vayan poniendo los nombres y NASA les toma asistencia.
Bueno, seguimos. Estamos hablando de las complicaciones. Una entonces era la hemorragia puerperal. La segunda son las infecciones puerperales, ¿sí? Que puede llegar a ser una endometriosis, una endometritis, ¿sí? Que es infección del endometrio, que eso puede llegar a generar fiebres, loquios, fétidos, o sea que a eso se refiere que el sangrado tiene olor, ¿sí? Y dolor uterino. Infección de la herida, que ya sea la episiotomía, el desgarro o si es una cesárea. La mastitis puerperal, ¿sí? Que es la inflamación de la mama, que genera dolor, calor, enrojecimiento, fiebre, y que hay que estar muy atentos de que la mamá pueda, ¿sí? Sacar toda la leche, porque a veces lo que hace es que se empieza como a encapsular, y eso es lo que empieza a generar dolor, y al no drenarse genera la mastitis. Y han habido casos en donde se han tenido que hacer se me fue la palabra. Lo abren, ya me va a venir la palabra, pero tienen que cortar, ¿sí? Y drenar. Es como si rasparan. Y hemos tenido adolescentes en donde han perdido casi la mama por tener que sacar toda esta infección que les generó el no haber hecho la extracción de leche. Y por último, la sepsis puerperal, que ya sería un cuadro grave que genera un compromiso sistémico cuando hay una infección que no es tratada y se disemina a la sangre, pasa a comprometer a todos los órganos y generar un compromiso sistémico. Otra de las complicaciones es la trombosis y el tromboembolismo, ¿sí? Esto tiene que ver con la hipercoagulabilidad propia del puerperio, que pasa sobre todo también en las cesáreas, y pueden aparecer trombosis ya sean venosas profundas o un embolismo pulmonar. Y los trastornos psicológicos, ¿sí? Que a esto que llamamos la tristeza puerperal o baby blues, sí que puede ser leve y pasar generalmente en las primeras semanas y es como algo normal. El problema es que no se termine de convertir en una depresión postparto que es más persistente y que va a requerir una intervención, o que se genere una psicosis puerperal, que es un cuadro grave que tiene que ser tratado con medicación y tiene riesgo para la mamá y para el hijo. Ahora vamos a ver como complicaciones también las distocias del trabajo de parto. ¿Sí? Lo que habíamos visto hasta recién era lo que era el puerperio, como la cuarta fase del trabajo de parto, y ahora vamos a ver las distocias más comunes, ¿sí? Del trabajo de parto. ¿A qué se le llaman distocias? A las anormalidades que dificultan o impiden el progreso normal del parto y que puede deberse a las alteraciones de las contracciones uterinas, del canal del parto o del feto. Bien, entonces, ¿cuáles son las distocias? Son óseas, de la dinámica uterina y fetales. Las distocias óseas dependen de la relación entre el tamaño y la forma de la pelvis materna, ¿sí? Y también tiene que ver con el tamaño y la presentación del feto. ¿Se acuerdan que habíamos visto todas las presentaciones, posiciones y situaciones fetales? ¿Sí? En esto tiene que ver todo lo que es la estática fetal. Bien, denme un segundito. Perdón. Bien, bueno, ¿se acuerdan de esto que habíamos visto todo en lo que eran las maniobras de Leopold y toda la estática fetal de nuestro feto? Y en esto va a tener que ver las distocias. Bien. Como importante, o donde ya sabemos que puede llegar a haber una alteración, es en la parte de la pelvis materna, ¿sí? Las pelvis pueden ser simétricas, si es que las dos hemipelvis
tienen el mismo tamaño, o la pelvis puede ser asimétrica, ¿sí? Que las hemipelvis tienen distintos tamaños, o sea, un lado más grande que el otro. Pueden ser unas pelvis obstruidas, ¿sí? Que presentan algún tipo de obstáculo en alguna parte de la pelvis, como la espina ciática, ¿sí? Que esté más grande de un lado que del otro, o que haya algún tubérculo óseo que no debería estar. Y después tiene que ver también con la alteración de la inclinación de la pelvis, ¿sí? Que, por ejemplo, disminuya el estrecho superior al inferior. Por ejemplo, que debería ser más grande el estrecho superior y se debería ir achicando, y que sea al revés, ¿sí? Que sea más chico en el estrecho superior, o sea que el feto nunca se va a encajar. ¿Se entiende? Bien, entonces las distocias óseas tienen que ver sobre todo, o más que nada, con la pelvis materna, pero van a estar influenciadas por el tamaño fetal o la presentación fetal. Un feto macrosómico, por más que la pelvis sea una pelvis ginecoide acorde, no va a pasar por el canal de parto si tiene más de 4 kilos. Digo, un canal de parto normal en una pelvis ginecoide soportaría un feto de hasta 4 kilos, ¿sí? ¿Nacen fetos de más de 4 kilos? Sí, pero con un montón de riesgos, ¿bien? Y no todas las pelvis lo permiten. Después tenemos la distocia de la dinámica uterina, ¿sí? Se refiere a las alteraciones en la contractilidad del útero durante el trabajo de parto, lo que impide la dilatación o el descenso del feto de forma normal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que las contracciones sufren diferentes alteraciones y dependiendo de cómo se comportan las contracciones es si va a producirse la dilatación y el borramiento del cuello o no? Dentro de estas tenemos lo que es las hipodinamias, ¿sí? Que son las contracciones poco frecuentes, de baja intensidad o de corta duración, entonces generan una dilatación lenta y un parto prolongado. Es por eso que cuando tenemos hipodinamias, ¿qué medicación se coloca? Criqui, ¿qué medicación colocamos si tenemos una hipodinamia? ¿Una oxitocina? Bien, la oxitocina. La oxitocina lo que va a hacer es aumentar las contracciones. Otra de las causas es una hiperdinamia, ¿sí? Que son las contracciones excesivas, muy intensas, frecuentes y dolorosas, ¿sí? Que esto, ¿qué puede llegar a ocasionar? Un parto precipitado, sufrimiento fetal, agotamiento materno, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo qué les decía cuando había demasiadas contracciones? ¿Qué le pasaba al feto? Sufría, Se quedaba sin tenía, oxígeno. Bien, eso, se quedaba sin oxígeno. ¿Por qué? Porque a medida que se producía la contracción, dejaba de fluir, ¿sí? El flujo sanguíneo, o sea, es como que se cortaba en el momento de la contracción. Entonces, necesitábamos que en el momento de la relajación, volvería otra vez a perfundir. Entonces, cuando las contracciones son muy, 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 muy intensas y muy, muy seguidas, también generan el sufrimiento fetal. ¿Qué puede pasar en esto del parto precipitado? Es que sí, si tenemos contracciones más seguidas, va a avanzar más rápido el trabajo de parto. Por eso es que utilizamos las oxitocinas en una hipodinamia. El problema es que en la hiperdinamia no haya una correcta dilatación del cuello del útero, ¿se entiende? Si nosotros tenemos una hiperdinamia y no está dilatando, lo único que vamos a generar es el sufrimiento fetal y el agotamiento materno. Entonces, si nosotros, por ejemplo, colocamos la oxitocina y la paciente tiene muchas contracciones, muchas contracciones, pero sigue con la misma dilatación, es preferible sacarle la oxitocina y que se mantenga con las contracciones sin estimularla para que la dilatación vaya siendo progresiva. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y otra de las características son las dinamias, ¿sí? O sea que hay contracciones, pero están incoordinadas, son irregulares,
no se coordina el fondo con el cuerpo. ¿Se acuerdan que la contracción venía de un gradiente descendiente? Empezaba desde el fondo del cuello, desde el fondo uterino hacia el cuello del útero. Sí, entonces si en realidad la contracción empieza a pasar en el cuello, después va al fondo y después va al cuerpo, nada, no está viendo contracción, está viendo solamente dolor intenso, sin dilatación o con una dilatación muy lenta, o sea que no se va a poder producir el parto. En las dinasmias también podemos probar la oxitocina para ver si la oxitocina ayuda a coordinar y ordenar las contracciones, pero bueno, no siempre es posible. Entonces, a veces cuando se dan cuenta de que no estaría funcionando de la dilatación, ¿vieron cuando dicen que, uy, se quedó estancada, uy, llegué hasta los 5 centímetros de dilatación, pero después no pasó nada? Bueno, ahí tenemos una distosia de la dinámica uterina que termina llevando a una cesárea. ¿Se entiende? No, lo que ayuda en la dilatación, el caminar, es a que el feto vaya encajándose y descendiendo por el canal de parto. No es que ayuda a la dinámica, ¿sí? Ayuda a la relajación muscular. ¿Se entiende? Sí, o las pelotas, profe, esas también si las chicas tenían. Bueno, las pelotas lo que Las ayudan dos. en realidad es al ejercicio muscular de la zona pélvica. Entonces, ese movimiento y ese ejercicio ayuda. A ver, acuérdense que ¿cómo trabaja un músculo? Con movimiento. ¿Sí? Nosotros necesitamos que ese músculo se vaya relajando y vaya trabajando. Y el ¿Y la pelota movimiento, esa es para que se encaje el bebé? ¿Para ayudarlo, para así decirlo? en realidad, más que nada, la pelota ayuda para el alivio del dolor, ¿sí? Porque el ejercicio hace que el músculo se vaya relajando y vaya trabajando sin tanto dolor. Pero sí, la posición en la pelota ayuda a que el feto se vaya encajando más y después pueda descender por los planos. ¿Sí? Entonces, a veces pasa que tenemos a una paciente con los 10 centímetros de dilatación, pero el feto está muy arriba. Entonces, la pelota ayuda a que en esa posición, que el dolor es un poco más tolerable, en esa posición, por una cuestión de física, el feto va descendiendo, ¿sí? Por eso se las manda a caminar, para estimular eh, la musculatura. ¿Te contesté, Tati? Bien. ¿Hasta acá tienen preguntas? ¿No? Bien. Habíamos entonces hablado que teníamos las distocias óseas, las distocias de la dinámica uterina y las distocias fetales. Bien. La distosia fetal se produce cuando existen alteraciones relacionadas con el feto, ¿sí? Que tienen que ver con el tamaño, posición, presentación o alguna malformación que dificulte o impida el progreso del parto normal. ¿Cuáles son algunas de estas causas? ¿Sí? La macrosomía fetal, que hay una desproporción cefalopélvica, o sea, el feto no va a poder pasar por el canal de parto. Alguna presentación anómala, ¿sí? O sea, si el feto está en podálico, no va a poder pasar, o sea, eso es una distosia fetal, ¿sí? Por una deflexión cefálica, vieron que habíamos hablado de las características del feto en las posiciones, que puede estar flectado o deflectado, ¿sí? Entonces, si el feto se pone de cara, no va a poder pasar por el canal de parto, ¿sí? Entonces, eso también es una distosia fetal. La distosia de hombros, ¿sí? La distosia de hombro fetal ocurre cuando... Profe, se está por acabar, disculpe la llamada y se corta. Bueno, Está por ¿se cortar. vuelven a conectar? Bueno.
Estábamos, bueno, justo ahí en lo que eran las diferentes distocias, como una de las más importantes o las más riesgosas, por así decirlo, sería la distocia de hombros, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando la cabeza fetal ya salió, pero los hombros quedan impactados en la pelvis, ¿sí? El hombro anterior o a veces el hombro posterior se impacta, o sea, es como que golpea contra la sínfisis pubiana o el promontorio materno y no puede salir, ¿sí? Es una urgencia obstétrica, es imprevisible impredecible, ¿sí? No es algo que se pueda prever, pero puede presentarse durante el parto. ¿Y qué es lo que puede llegar a generar esto? Es una lesión del plexo braquial fetal, ¿sí? Que esa sería una de las complicaciones más fetales, una de las complicaciones fetales más frecuentes. A veces puede haber una fractura, ¿sí? Del hombro fetal. Y esta situación de que se produzca esta distocia de hombros también puede traer complicaciones maternas, ¿sí? Como la dislocación de una articulación de la pelvis, ¿sí? Sobre todo sacroilíaca, desgarros, ¿sí? O que se genere después la hemorragia posparto, ¿sí? Que era todo lo que habíamos visto antes. Y en el feto, bueno, lo que les decía, la parálisis braquial, una fractura o como terrible lo que es la muerte perinatal, ¿sí? Que el feto muera en el momento de el parto, en un parto que podría haber sido tranquilamente normal, pero por eso lo que les decía, es imprevisible e impredecible, ¿sí? No es algo que se pueda ver con anticipación como y poder justificar, digamos, diciendo que es una mala maniobra médica, ¿sí? En realidad es algo que puede pasar durante el parto, que tiene que ver sobre todo con las rotaciones, ya sea interna o externa del feto, durante su descenso por el canal de parto. Bien, y por último, las malformaciones fetales, ya sea una hidrocefalia, tumores cervicales, torácicos, gemelos, o cualquier cosa que aumente el volumen dentro de la cavidad uterina y que dificulte el paso por el canal de parto, ¿sí? En una hidrocefalia lo que pasa es que puede haber la cabeza fetal estar mucho más grande de lo normal y que no pueda pasar por el canal de parto. Bien, ¿tienen preguntas hasta acá? Profe, yo Sí. solamente le quería pedir, por favor, si cuando termine, si podía volver a la diapositiva que hablaba de eso del baby blues, que no le llegué a sacar una captura. Sí, ahí te lo vuelvo. Listo, gracias. Profe, en la última que dice que en las malformaciones y así, cuando por ejemplo suelen ser gemelos, directamente se le manda cesárea de emergencia o no. No, dependiendo. ¿Qué es cuando habla acá de gemelos, habla de gemelos unidos, ¿sí? Em, ¿Qué es lo que pasa en un parto gemelar? Nada, lo importante es cómo viene la presentación, ¿sí? Si ambos fetos vienen cefálicos, no hay ningún problema, o sea, pueden nacer por parto normal tranquilamente. Nace primero un feto y después sale el otro feto. El problema es que en la mayoría de los casos, uno viene podálico y el otro viene cefálico. Entonces, nada, tendríamos una distocia fetal debido a la presentación anómala, ¿sí? O sea, uno de los fetos va a nacer de forma podálica y ahí donde tenemos el riesgo. Mientras los dos fetos vengan en cefálico, no hay ningún problema, puede haber un parto normal tranquilamente. Ah, Pero bien, gracias. si los bebés llegan a ser macrosómicos, en caso de que sean gemelares, ahí sí van a cesárea. Claro, generalmente igual las pacientes con gemelos van a cesárea.
Primero porque la mayoría de las veces no llegan a término. O sea, rara vez los gemelares llegan a término, ¿sí? Por una cuestión de espacio. El espacio se empieza a limitar y inevitablemente comienza el trabajo de parto. Hay algunos que llegan a término, pero generalmente como máximo llegan a las 37 semanas, una cosa así. Pero la mayoría de las veces, sí. Acá mi mamá me dice que mis hermanos también llegaron una semana antes y estaban abrazados, entonces no podían hacer el parto normal y lo tuvieron que hacer ahí nomás cesárea. Qué bonito. Bueno, ahí tenían una distocia, ¿sí? Fetal debido a la presentación, ¿sí? Ambos tendrían que haber estado de cabecita, ¿sí? De manera cefálica para que pudiesen nacer. Pero bueno, lo que te decía, una de las complicaciones o de las causas del APP, por ejemplo, es los gemelares, ¿sí? Porque la mayoría o un porcentaje bastante alto no llega a término. Va a ver, no llega a las 40 semanas, ¿no? Quizás sí llega a término pasando las 36 semanas, digamos que ya estaríamos para nacer, pero no llegan a completar las 40 semanas, o sea, se va a desencadenar el parto. Por ejemplo, Pero no todos rotan. yo soy melliza, profe. Ajá. Yo nací 7 medicina y dice mi mamá que, bueno, que yo empecé a joder para querer salir y que mi hermano estaba al fondo, acomodadito, tranquilito, y que, bueno, que mi hermano era el que tenía más riesgo porque mi hermano tenía 1 kilo y algo y yo sí llegaba a los 2 kilos porque yo era como que la que comía más, se alimentaba más, y después yo del parto, porque mi mamá tuvo cesárea, después del parto sí bajé los 2 kilos y también estaba como en tipo riesgo o algo así. Así que nos dejaron no me acuerdo exactamente. En incubadora, sí, tienen que aumentar el peso. Quizás estaban todos formaditos, pero bueno, por lo menos tienen que llegar a los 2,5 kilos. ¿Pero qué fueron por cesárea? Sí, los dos. O Está sea, estábamos bien colocados los dos, pero yo empecé a Pero eran joder prematuros. y... Bueno, que otra de las causas es que cuando vienen prematuros, prefieren, a ver, un parto gemelar, acuérdense, a ver, un parto tiene un montón de riesgos. ¿Es menos que una cesárea? Sí, pero hay diferentes riesgos en gemelares, ¿sí? Porque tiene que ver también si la placenta es una sola o son dos placentas, ¿sí? Es monocorial o bicorial. Eso quiere decir que cada uno tiene su bolsa o no tiene su bolsa, y si tenemos una sola placenta o dos placentas, ¿sí? Entonces, dependiendo si es bicorial, generalmente se prefiere una cesárea, ¿sí? Para que no haya un desprendimiento de placenta que termine afectando al segundo feto. Entonces, en la mayoría de los casos se prefiere que los gemelares nazcan por cesárea y no por parto normal. Pero bueno, puede haber un parto normal de gemelares, sí, siempre y cuando estén encefálicos. Gracias, profe. De nada. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, ¿les quedan claros cuáles son los temas para el parcial? ¿Tienen alguna duda? Tenemos un martes más para sacarse las dudas que quieran. Aprovechen el feriado del jueves. Yo sé que es feriado y uno no va a tener ganas de hacer nada, pero aprovechenlo para que puedan repasar las cosas del examen. El martes yo voy a darles un tema, va a ser un tema corto también. No sé, perdón, que este jueves no hay clases. No, es el día del maestro. Ah. Así que sus hijos tampoco van a tener clases, así que no sé si van a poder estudiar, pero... No, sí, bueno, es bonito. Es más, hoy no fue al colegio porque justo tenía Franco, pero está ahí, no piensa, no molesta, es re bonito. Bueno, así pueden por lo menos aprovechar y repasar algo, y por lo menos, a ver, vengan el martes con las dudas que tengan, con lo que no haya quedado claro, que podamos repasar, ¿sí? Porque el martes que viene voy a darles una clase de X tema, ¿sí? Que generalmente va a ser, o sea, lo que va a hacer es cesárea y forceps. No va a entrar eso dentro del parcial, sí, dentro del final. Va a ser un tema corto, ¿sí? Van a ser un par de características nada más para que ustedes tengan conocimiento de lo que es, pero solamente eso.
y después vamos a repasar lo que es el examen, ¿sí? Entonces vengan con las dudas, con lo que haya quedado sin entender, que lo podamos volver a repasar. Y ya el jueves tenemos el parcial.